Saminek ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminek ez du atxeden hartzen. Ote dira jakin nahi nuke, oroimenaren krabelin gorriak. Ote diren jakin nahi nuke. Gure hilotzek lur gainean eren zuten liberdadia. Nun dira amaikamen semiak, nun dira duintasunaren aienak. Nafarroako galzoroetan ozen mintzo da isiltasuna. Nun dira amaikamen semiak, nun dira bizi minaren loreak. Nun dira Félix, toma esto, déjalo por ahí. ¿La tienes así? Es de suponer que quienes mueren en estas circunstancias, alejados de sus familias, donde no es posible ni trasladar los restos, ni siquiera se les deja, pues tendrían que tener un elemento de diferenciación dentro del propio cementerio, quizás porque es lo mínimo que se le ocurre a cualquiera, en el supuesto de que un buen día hubiera que exhumarlos para llevarlos o porque los reclamase alguien. Y este elemento, el más elemental, era colocar una botella y en su interior un papel escrito, seguramente a lápiz o a tinta, donde estaría el nombre y los dos apellidos de la persona fallecida. Primero de la tercera fila, ¿no? Sí. He sacado una, quinta, cuarta, tercera, ¿vale? No se ve bien en la piedra. Esperemos que esté. Pero en este teníamos piedra. Ah, este tábico de aquí, sí. Pero esto aquí abajo no se ha hecho. No. Pues entonces vamos a abrirle una caja así también. No tan grande, no hay por qué hacerlo tan grande. Tenemos que abrir aquí. Aquí lo que hay que hacer es, se puede gastar en el cantil, pero siempre teniendo en cuenta que va a haber una piedra. ¿Qué piedra? La piedra que marca el lado de tumba. Bueno, entonces hay que coger, tiene que caer aquí y para allá. Pim, pam, pam. Venga. ¿Puede aparecer? Ahí. Aquí hay que coger esta línea Y está aquí, y no darle más anchura. No, porque... ¿Y esto qué hacemos? Ahí, sin miedo, ahí. ¿Lo tiramos abajo? Ahí, sin miedo, sí. Y esto está
a 1 metro de profundidad o más. O sea que no hay miedo de que le vamos a afectar. Entonces Doni, lo que hay que toma. hacer es ponerse Doni, aquí. Doni. Pones Doni. aquí, poneros 3 aquí. Venga, 3. Toma. Otro más ahí en medio. Quieto, más aquí, Coldo. Más aquí. Ahí. Venga. Esta es la cosa, ¿eh? Bien. Bueno, tenéis que llegar ahí, al borde, y a empezar para arriba otra vez. Siguiente tacada. Y ahora esto, para atrás. Y volvéis para abajo. Tres. 4. Le vamos a dar ritmo aquí a la cosa. ¿Qué? 5. 10. 5. Venga, vale, 5. 10. Ah, 10. 6. ¿No sabéis alguna del algodón para cantar? 7. Dale, negrito, dale. 8. 9. La última más grande, ¿eh? Y quítale que ya Joder, se la última grande, que no cuando la fácil. los ¿cómo se Venga, llama? 10. Venga, Venga. una ya. Una. Esta es la canción de pobrecito mi patrón, ¿no? Venga. Medirles el tiempo también, ¿eh? Aparte. No jodas, hombre, ya están sádicos, Paco. Tengo el chiste ese que está. Exactamente llevas 1 y media, ¿eh? Joder, pero aquí hay que hablar, hay que hacer roce, ¿no? Pero lo de hablar es luego cuando te toca el descanso. Hostia, pues no me baja aquí uno, venga para arriba, que hacéis mirando todos. Me cago en la leche. Pues había un chiste de esos de... Luego, que te toca luego, después de las 10. Con la tecnología ya sabéis lo que es el incremento de productividad. Entre otro y nos lo cuenta Osaka. Ahí va. Eso, tira. Ahí va. Ahí va, que le das en la cabeza. Venga, vas 3, Coldo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo, Ramón. Ramón. ¿Y qué es lo que has sabido tú? de Pues tu abuelo? muy poco, hasta que yo sepa nos llamó muy poco. Mi abuelo no lo conocía casi ni en fotos, o sea, no sabía nada. Mi abuela nunca me había hablado de él, apenas. Ya. ¿Y por qué crees que tu abuela no tenía ganas de hablar de esto? Pues no sé, por miedo, no lo sé. La verdad que no lo sé. Sí, era republicano y nada, marchó a luchar por sus ideas. Y aquí acabó, pero bueno. ¿Y qué es lo que vais a hacer en la familia luego? Cuando... Pues enterrarlo con su mujer, mi abuela. Ya. Ya. ¿Tú crees que a tu abuela pues, le hubiera hecho alguna ilusión el haber podido...? Yo creo que sí, aunque ella no hablaba del tema, pero yo creo que sí. Claro que sí. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con ello, Sí. ¿no? Venga, yo creo que nos queda todavía bastante, pero ya Vamos parece. allá. Venga. Nosotros suponemos que la abuela nunca habló del tema, suponemos, porque en Laredo la gente que tuvo a sus maridos republicanos en la guerra y que no aparecieron, las pelaban al cero y tenían que irse andando. Hasta la abuela de Carlos estuvo en Cataluña y luego emigró a Francia, estuvo muchos años viviendo en París. Estuvo en la cárcel, ella, por su marido haber sido a la guerra Pues por ser republicano. Estuvo en la cárcel con el hijo pequeño, el mayor que era el padre de Carlos no. Pero de todo esto nos hemos enterado después. Sabemos que la raparon, que tuvo que escapar del pueblo por las vergüenzas. Y calculamos que ella nunca dijo nada por esas vergüenzas. El miedo. El miedo. Vamos, no teníamos ni idea de que esas cosas sucedían cuando ha sido preguntando a su madre, ha sido preguntando en el pueblo qué pasaba con esa gente. Y ha tenido contando que lo que les hacían y los sufrimientos que habían padecido pues eran esos. Ella y mucha gente como ella. Muchas mujeres. Particularmente todas mujeres. Pero bueno. Bajad hasta aquí abajo. Padre, abuelo, bisabuelo. Padre de Sebastián. Suegros míos, nietos y bisnietas. Así que el siguiente es el que corresponde con su familiar.
Es este, ¿no? Es este, sí. Juan Rubio. Entonces, Abuelo, me salí con la mía, ¿eh? Después de tantos... ¿ustedes de dónde son? De Valls, Tarragona. De Tarragona. Bueno, es que Bueno, claro, vivimos. La viuda, Pero él de la viuda, Montoro. al morirse él, desplaza a todos sus hijos de Ciudad Real, de Minas del Horcajo, que no tenía medios para subsistir Con allí. 5 hijos. Los desplaza a todos a Valls, Tarragona, porque allí ya estaban sus hermanas, y entonces le consiguen a ella, pues, como mujer de limpieza, y allí ellos se hacen grandes. O sea, ¿con cuántos años fuiste tú allí? Con 11. No, Menos. 8 y medio o así. ¿Ustedes han llegado a conocer a gentes que eran amigas de él o...? La Ana María. La Ana María fue la que más lo ha vivido. Tenemos un... Bueno, sí, pero... La Ana María es la que més ho ha viscut. Ella explica cosas, pero también las explica muy así... Sí, superficial. Muy porque por no se sabía nada superficial, concreto. muy así, ¿no? Entonces, ella explicó no hace mucho que su mujer intentó venir a verlo aquí a la prisión. No sabemos por qué causa no se pudo realizar. Que le enviaban comida y sabían que no le llegaba la comida. Pero todo esto lo hemos sabido en el mes de marzo. O sea, porque él no sabía ni dónde estaba. Ella lo que hace es callar, y nunca nadie, por respeto, le preguntó, abuela, dónde murió el abuelo, ni dónde está, ni dónde tú crees que pueda estar, ni nada. El día que vinieron a por ellos, sabemos que fue el 6 de abril, nada más por ese dato también, porque fue el mismo día que los mataron, fue el día que fueron presumiendo en el pueblo. Dominica, no vayas más a ver a tu marido, no vayas más a ver a Javier que ayer, no sé si le dijo ayer o el día 6, de todas formas, el día 6 de abril lo han matado. Nos conocíamos perfectamente a todos los que vinieron a asesinarlos. Y conocíamos a los hijos de los asesinos, a todos. Pues a mí me haría mucha ilusión, ¿no? Me haría que apareciesen los restos. Pues el tema pero está de veo que va a ser muy difícil. ¿Sí te gustaría? Primero, a mí me gustaría mucho, me haría una ilusión terrible poder darle un entierro digno. Podrías, a simple vista, solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Aquí no hay nada, ¿eh? No. Trae por favor el croquis, Lourdes. Sí. No manches, ¿eh? Bueno, pues deja.
En realidad nosotros ya hemos recuperado el número 71 y 73, que son estos dos que estaban aquí. Hemos recuperado el 36 y el 38, que es el que no hemos levantado, que estaba ahí. Y luego hemos sacado de esta fila varios. Hemos sacado el 72, el 87 y el 110. Ahora aquí debería ser correspondencia con el 71, el 47, que es el que nos interesaba a tu abuelo, Carlos. Pero ya los dos primeros hemos tenido problemas, no hemos encontrado este. Es posible que estén todavía más abajo, No, pero... No va a haber más remedio que venir otro día con la máquina. Sácame esa tierra, José. Piensa usted que muchas de sus ideas probablemente se están cumpliendo a medida que pasan los años. No está incompleta. Es que ellos cuando llegaron a Cataluña, Por llegaron eso sin lo bautizar. encerraron a él, por eso. Sí. Ellos no estaban bautizados cuando llegaron a Cataluña. Entonces, nos contó ayer. era, o sea... Hecho muy curioso, además, los varones. Sí, ya lo dijo así, dice, los varones aquí no se bautizan. Y no se bautizaron. ¿Y usted conserva alguna fotografía? Sí. Bueno, sí, la conservamos. Sí, traemos una fotografía. La única fotografía. Es la que tenía mi madre. Su padre era bueno, alto, guapo. Sí. ¿Verdad que sí? Todos los padres. Como todos los padres. Más o menos como yo. Todos los padres son buenos y guapos. Como todos los Que yo lo hijos. conocí muy poco, ¿eh? Cuando se acabó la guerra yo tenía 6 años. Y ya lo conocí, que ya lo cogieron preso y ya no, desde allí ya no, contacto ninguno. El libro de familia. Esta es mi madre. Y la difunción de muerto de él. Hola, muy buenas. Poneros aquí todos. Sí. Aquí, vamos. Bueno, ya sabéis, tras la exhumación que estuvisteis presentes todos, unos cuantos, pues los restos han estado en el laboratorio, hemos hecho, como en las demás ocasiones, pues un informe, un análisis para comprobar pues que coinciden una serie de cuestiones que nos habéis facilitado de vuestra información. Por eso siempre hacemos un informe. Dos de esos os va a explicar un poco el informe y os damos los restos para que a partir de ahora pues vosotros decidáis lo que os parezca más oportuno. Y lo hacemos aquí simbólicamente en este sitio. Él entró por esta puerta. Entró, le trajeron.
Sí. Seguro que cuando fueron a enterrarle también le sacaron precisamente por esta misma puerta. Por eso es importante que sea aquí donde vosotros como familiares recojáis esto, que es mucho más que entregar unos restos, porque hablamos de una persona con unos sentimientos, con unas ideas, y todo eso tiene su importancia aquí, ¿no? Todo es muy emotivo también para vosotros. Les decimos que agradecemos la confianza que habéis prestado en nosotros y que comprendemos vuestro dolor y todos los sentimientos, los compartimos absolutamente. Los restos entonces te los paso. Aquí, este momento. Páseselo a mi hermana. Bueno, ¿coge usted? Bueno, ayudarle. No. Yo, Tomasa, dámelo, abuelito. Me lo tiene que pasar ella, mamá. Te metes en la cama, te va a llevar un mentira. Tiene que pasarlo. Ya está. Son 70 años de historia que pasan como en un minuto, ¿no? Si ella no pudiera ver a toda su familia como está, claro. Que era mucho de su familia, de sus hijos. Mucho. Pobrecito ella. Cari fratelli e sorelle, questa mattina qui in piazza San Pietro sono stati proclamati beati 498 martiri uccisi in Spagna negli anni 30 del secolo scorso. També farem un poema del Miquel Martí i Pol, que diu així: em declaro vençut, us llego la meva ombra en testament, que és el que tinc més perdurable i sòlid, i els 4 pans de món seguit que invento cada dia amb la mirada. Quan em mori, caveu un clot profund i enterreu-me despeus cara a migdia, que el sol, quan surt, encengui al fons dels ulls. Així la gent que em vegi exclamarà: mireu, un amor amb la mirada viva. Da itxaropena eta etxipenaren arteko muga, zeure lubakiko burkideak ondoan erortzean. Nunot da garaipenaren xarma, bidertzean utztako korpuak, lore itxuen hantzera iartzen direnian. Nun ote da gerrako zauriak ez dira zartzen.